Al Tablero con Fray Nelson. Uno de los grandes maestros de la fe cristiana es San Agustín. Agustín de Hipona lo llamamos, por aquella ciudad donde fue obispo este gran hombre. San Agustín vivió entre el siglo IV y el siglo V, y entre muchos bienes que trajo a la Iglesia, fue una primera comprensión bastante profunda de lo que significan los sacramentos. ¿Por qué nuestra Iglesia celebra la fe utilizando cosas tan humildes como el agua, como el aceite, como la sal? ¿Por qué son importantes? ¿Qué lugar tienen dentro de la vida de la Iglesia? Esto lo explicó muy bien San Agustín, y hay 3 palabras que tienen que ver con su enseñanza y que son tema en este capítulo de Al Tablero: los símbolos, los ritos y las narraciones. Al Tablero con Fray Nelson Medina. Símbolos, ritos, narraciones. Bienvenidos amigos, estamos en la 6ª temporada de Al Tablero con Fray Nelson Medina. Es un gusto seguir recorriendo este camino de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Qué bueno separar estos minutos, separar este tiempo para profundizar y para saborear lo que es nuestra fe. La 6ª temporada la estamos dedicando a los sacramentos. Quizás el aspecto más visible, el más reconocible, el más tangible de nuestra vida cristiana, porque precisamente los sacramentos tienen que ver con aquello que se ve, se huele, se saborea, se toca. Los sacramentos son el aspecto más concreto de lo que nosotros somos como creyentes en nuestra condición de peregrinos en esta tierra. En este segundo capítulo, dentro de la 6ª temporada de Sacramentos, vamos a hablar un poco de las bases antropológicas de la vida sacramental. Para quienes son seguidores de este programa del Tablero, pues estoy seguro que la palabra antropología y la palabra antropológico no es una palabra que les vaya a asustar, porque de hecho nosotros tuvimos toda una temporada de antropología teológica, hablando de qué es el ser humano, anthropos, ser humano, qué es el ser humano ante Dios. Pues bien, ahí vamos a hablar de las bases antropológicas, es decir, los sacramentos podemos explicarlos de esta manera. Son como caminos, son como canales que nos ayudan a entrar en el misterio de Dios, o que ayudan a que los bienes y bendiciones de Dios lleguen a nosotros. De eso es de lo que se trata. La palabra canal es demasiado física, es demasiado material, pero nos da una primera idea de lo que quiere decir este sacramento. Bueno, busquemos otras palabras, y yo creo que la primera que tenemos que utilizar es la palabra símbolo. La palabra símbolo fue muy importante, o ha sido muy importante, en la teología católica sobre los sacramentos, por lo menos desde la época de San Agustín. Es decir, estamos hablando del siglo IV y comienzos del siglo V de nuestra era. O sea que esto ya tiene bastante tiempo. San Agustín enfatizó bastante el aspecto simbólico, es decir, el aspecto visible y a la vez revelatorio de los sacramentos. A ver qué queremos decir con eso. Pues tomemos el ejemplo que dio el mismo San Agustín. Mire, el ejemplo de él es el del fuego. Nosotros conocemos por experiencia que allí donde hay fuego, un fuego que arde, donde hay fuego, se produce una realidad diferente, y esa realidad, pues es la realidad de humo, el humo que sale. Supongamos que yo estoy a gran distancia y yo no puedo ver este fuego, pero sí veo el humo. Por ejemplo, en una montaña, en la distancia, veo que hay una cantidad de humo que va subiendo. Aunque yo no vea el fuego, si veo el humo me lleva al fuego.
Ese verbo es el verbo fundamental aquí. Me lleva a. El humo me lleva al fuego. Eso quiere decir que se da un dinamismo. Dinamismo quiere decir en este caso un movimiento. Pero también podemos utilizar otra raíz latina y podemos hablar de un trascender. Fíjate que hay una serie de verbos dentro de nuestra lengua castellana que tienen que ver con esa terminación, ese sender. Por ejemplo, ascender, eso es como subir. Descender, eso es bajar. Trascender, ¿qué es? Trascender es avanzar atravesando. Avanzar a través. Ese sender, ese sender tiene que ver con movimiento en latín. Por eso ya dijimos que existe el verbo ascender y el verbo descender. Pues trascender, de donde viene trascendente, trascendental, trascendencia, es aquello que nos hace avanzar a través de. Cuando nosotros avanzamos superando un determinado límite, ahí trascendemos. Por seguir con el ejemplo de San Agustín, si yo tomo esta realidad que es el fuego, y yo trasciendo, ¿por qué trasciendo? ¿Cuál es la trascendencia? Que voy más allá del fuego. Bueno, más allá del humo. A ver, no confundirse. Humo, fuego. Si yo veo el humo y voy más allá del humo para llegar al fuego, eso es trascender. Por supuesto que es un caso elemental de trascendencia. No es demasiada la trascendencia que hay en que uno vaya del humo al fuego. Pero sirve de ejemplo. El humo me sirve de señal de lo que es el fuego. La vida humana está llena de símbolos y es muy importante ver que las realidades simbólicas no se pueden traducir completamente a ningún otro lenguaje. Vamos a hablar, por ejemplo, de las expresiones de afecto, empezando por una sonrisa. Ese es un modo de comunicación. Uno puede decir que la sonrisa transmite algo. También la sonrisa es como un símbolo. La sonrisa, como es la popular carita feliz que siempre se utiliza en internet y se utiliza en el chat y se utiliza en todas partes. La carita feliz. Entonces yo veo la sonrisa y esa sonrisa me dice algo. Yo puedo poner en palabras lo que me dice la sonrisa. Por ejemplo, me hace sentir bienvenido, me hace sentir acogido, me hace sentir a gusto, me envía un mensaje de amistad. Pero fíjate que la sonrisa como tal, yo no la puedo reemplazar por palabras. Yo no puedo reemplazar que alguien me sonría por nada que la persona diga. Y esto nos va introduciendo en un elemento muy interesante que también observó San Agustín. Vamos a escribirlo aquí. San Agustín observó que hay dos cosas. Una cosa se llama verbum, que quiere decir palabra en latín. Por ejemplo, en latín se dice verbum caro factum est. El verbo, la palabra, se hizo carne. Verbum caro factum est. Entonces, verbum es palabra y hay otra cosa que se llama elementum. Elementum. Entonces, por ejemplo, verbum es la palabra y elementum es, podríamos decir, la cosa. Por ejemplo, en los sacramentos utilizamos pan de trigo, utilizamos aceite, utilizamos sal, utilizamos agua. ¿Esos son qué? Son elementos, son cosas materiales. Y utilizamos palabras. Y estas palabras y estos elementos son como los ingredientes del sacramento. Entonces San Agustín tiene una frase muy bonita que dice más o menos así: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum.
que se puede traducir: la palabra llega al elemento y se produce el sacramento. En la realidad sacramental hay un aspecto simbólico, pero ese aspecto simbólico va acompañado de la palabra. Pero la palabra, el verbum, no elimina al elementum. Y el elementum, lo material que se utiliza, no elimina al verbum. Los dos son necesarios. Y es muy interesante preguntarse, desde el punto de vista antropológico, ¿por qué se necesitan ambos? Pues mira, se necesitan ambos, según explica el mismo San Agustín, porque resulta que nosotros, los seres humanos, somos al mismo tiempo alma y cuerpo. La parte más espiritual de nosotros a veces se nombra como mens en latín. Hoy estamos aprendiendo bastante latín. Aquí vamos a escribir mens, mens mentis. Mens quiere decir aquel aspecto, el más intelectual, el más espiritual de nuestra condición. Y nuestra mens, nuestra mente, nuestro intelecto, requiere de palabras. Son las palabras las que nuestra mente espera para alimentarse, para tomar un rumbo, para guiarse, para alegrarse. Pero nosotros no somos pura mens, nosotros no somos puro intelecto. Tenemos una realidad corporal. Y esa realidad corporal también tiene su capacidad significativa y también tiene sus propios elementos. Entonces, si por ejemplo alguno de nosotros ha pasado por un duelo, es parte de mi condición. En mi caso, pues tal vez el duelo más fuerte que he tenido es la muerte de mi madre. Cuando estoy en la funeraria cerca del cadáver de mi madre, qué bien se siente el abrazo de un amigo. ¿Ves? Mi cuerpo, que siente el impacto, que siente el dolor de esa pérdida, no necesita solamente palabras. Yo necesito la sonrisa del amigo que me entiende. Necesito las lágrimas del amigo que se solidariza conmigo. Necesito el abrazo estrecho del amigo que me da su apoyo, su soporte. Esos son esos son elementos materiales. Entonces yo no soy pura mens, yo también tengo esta otra realidad que ya la mencioné en latín. Caro en latín es carne, nuestra realidad corporal. Y los sacramentos al mismo tiempo apuntan a nuestra realidad más intelectual y espiritual que se alimenta de la palabra, y a nuestra realidad más corporal, nuestra realidad más material, que necesita, que espera ver, escuchar, oler. Y por eso es tan rica nuestra liturgia. Por eso en nuestra liturgia hay todo ese despliegue hermoso, ese despliegue maravilloso de luz, de color, de sonido. Yo no puedo tomar la novena sinfonía de Beethoven y decir unas palabras y decir que esas palabras traducen la experiencia de escuchar la novena sinfonía. No, son canales que hay que saber conservar. Qué hermoso, por ejemplo, cuando se está en una gran celebración y ese perfume delicioso del incienso se difunde por toda la iglesia. Hay unos inciensos que realmente elevan el corazón. Esta es la primera base de nuestra antropología ante los sacramentos. Los símbolos, luego el verbum y el elementum, que corresponde a nuestra mens y a nuestra caro, a la parte espiritual y a la parte corporal. Seguiremos en unos instantes sobre esta base de lo que somos como seres humanos ante la vida sacramental. Gracias a Dios hemos encontrado buena acogida de parte de ustedes, y para mí es un inmenso gozo recibir cada comunicación en donde viene una pregunta, donde viene una sugerencia, donde vienen críticas. También es importante la crítica, así como es importante esa palabra de ánimo que ustedes nos regalan. Mira, sobre este programa tú puedes opinar y puedes enviar tus preguntas, tus sugerencias temáticas a esta dirección. Al tablero, ahí me faltó la O, qué bueno que nos damos cuenta,
esto es altablero con una O, @cristovision.org. Si quieres recibir evangelización todos los días en tu correo electrónico, puedes enviar un mensaje a esta dirección, amigos@fraynelson.com. Muchas gracias a todos los que han escrito. Una pequeña aclaración: consultas personales no vamos a poder resolver en estos correos. Prestan ese servicio para el programa, esta de abajo, y para la evangelización todos los días, esta de arriba. Que Dios te bendiga. Fray Nelson, estoy muy agradecida por las clases. El Espíritu Santo esté siempre contigo. Que la Virgen María te cubra con su manto sagrado y que Dios te siga protegiendo hoy y siempre. Amén. Unidos en el amor a Jesús. Como cristovidente doy gracias al Señor por su programa. Es un tesoro. Cristovisión pertenece al inventario de mi hogar. Bendiciones. Sí, mis amigos, estamos en nuestra sexta temporada de Al Tablero, comentando sobre los sacramentos, tal vez la expresión más visible dentro de la vida cristiana. Y en este capítulo estamos hablando de la base antropológica de los sacramentos, un tema que a mí me fascina porque cuando se habla de sacramentos y antropología, yo siento que estamos hablando de ese Dios sabio y compasivo que ha querido acomodarse a nuestra realidad. Así como un papá cuando le quiere dar una explicación a su niño de 4, de 5 años y tiene que acomodar el lenguaje a ver cómo le explico a este hijo mío, así Dios con nosotros ha sabido acomodar su lenguaje. Y a través de esa providencial, a través de esa providencia, Dios ha logrado tocar nuestras vidas, hacerse entender de nosotros. Cuando uno piensa en la infinita distancia que nos separa de Dios, cuando uno piensa en que Él es infinito y nosotros tan limitados, en que Él es tan santo y nosotros tan pecadores, descubrir que ese Dios se hace presente en nuestra vida a través de elementos tan supremamente sencillos como el agua, como el aceite, como el incienso, es descubrir a un Dios que verdaderamente despliega su amor y que nos trata con una ternura sin límites. En la primera parte de este capítulo hemos hablado de un aspecto de esa realidad antropológica de los sacramentos, que es el aspecto simbólico. Ahora vamos a referirnos a otros dos aspectos: el aspecto ritual y el aspecto narrativo. Ritos. ¿Qué son los ritos? Creo que todavía algunas personas pueden sentir que los ritos son expresiones como ajenas, como distantes o tal vez como aburridas. No, eso es puro rito. Quizás nos hemos quedado con una definición un poco despectiva de lo que puede significar lo ritual. Pero fíjate que los ritos están en todas las áreas de nuestra vida. Incluso hoy los psicólogos utilizan mucho la palabra rito o el adjetivo ritual para referirse a aquellas partes de nuestra agenda, de nuestro quehacer diario, que vienen a constituirse como en una especie de referencia, como una especie de marco o de esqueleto en el que uno soporta todo lo demás. Por ejemplo, en la educación de los niños, para que nos entendamos, la educación de los niños en buena parte es la creación de ritos. El rito de la acostada. Fíjate que ahora en muchos programas de televisión les presentan a los mismos niños, cuando ya van llegando las 8 o 9 de la noche, les presentan a los mismos niños un poco el rito del dormir,
Entonces que ya llega el momento de desconectarse, llega el momento de preparar la maleta para el otro día con los útiles escolares, ya llegó el momento de lavarse los dientes y llegó el momento de acostarse, apagar la luz. Ese es un rito. Y educar en buena parte es ayudar a crear esos buenos hábitos. Y los buenos hábitos que se practican de manera regular son como ritos. Los ritos son supremamente útiles en la vida cotidiana. Imagínate que uno cada día tuviera que decidir cómo se va a amarrar los zapatos. Uno no tiene que pensar en eso. Uno ya tiene las horas, los lugares donde están las cosas y ya tiene los procedimientos, los protocolos y los ritos para hacer las cosas. Entonces, los ritos que nosotros seguimos vienen a ser como simplificaciones de nuestra vida, simplificaciones que nos ayudan a vivir de una manera más eficiente, más descansada y más feliz. Así que quitemos ese aspecto negativo que a veces se le da a esta palabra. Solamente digamos algo, que cuando hablamos de ritos dentro de los sacramentos, lo que estamos hablando es de una estructura uniforme y permanente. Y esa estructura permanente viene a prestar un tremendo servicio, porque hace que nosotros en la celebración de la fe podamos de un modo más sencillo, más sereno, más feliz y si quiere más eficiente, celebrar nuestra fe. Les voy a contar una experiencia que me sucedió no hace mucho. Estaba yo celebrando la Eucaristía, o mejor, concelebrando en una Eucaristía que era presidida por otro hermano sacerdote, un hermano no de mi comunidad. Y resulta que este padre, después de que pasa la parte de la consagración, del pan como cuerpo de Cristo, del vino como sangre de Cristo, cuando pasa esa parte de la consagración, el padre se arrodilla, eso me pareció muy bello, y él empieza a decir una serie de oraciones. Él va diciendo sus oraciones muy lindas. Yo no me aparto, oraciones muy bellas, oraciones muy inspiradas, oraciones de alabanza, oraciones de petición, oraciones de intercesión. Realmente hizo una oración muy hermosa. Y después de que él terminó su oración, la que a él se le ocurrió en ese momento, entonces ya levantó la patena y el cáliz para decir por Cristo, con él y en él. Es decir, que él cambió una parte de la misa, la parte que se llama de la plegaria eucarística, la cambió de acuerdo con su inspiración, lo que a él le pareció. Yo no estoy criticando la hermosísima oración que hizo ese sacerdote y que seguramente puede tener muchas virtualidades. Pero probablemente yo mismo y otros nos pudimos sentir un poco incómodos, porque es como que un día va a aparecer el sacerdote y sale en sudadera y en patines a decir, bueno, Señor esté con ustedes, ¿sí o no, mis bacanes? Pues la gente puede sentir, es espontáneo, pero también puede sentir, no es eso lo que yo espero de la Eucaristía. Entonces hay un sentido en los ritos, no es que no puedan evolucionar. De hecho, la liturgia es una realidad viva dentro de nuestra iglesia. Pero realmente, cuando hablamos de una estructura ritual, estamos hablando de algo permanente que nos permite a todos reconocernos los unos con los otros. Y así como los ritos en la vida cotidiana, incluyendo el rito de lavarse los dientes, u otros ritos así parecidos que se ven como triviales, así como esos ritos tienen su significado, así también nosotros sabemos que hay ritos dentro de nuestra iglesia que cumplen un papel porque nos ayudan a reconocernos como comunidad creyente que celebra la fe de una misma forma. Eso en cuanto a los ritos. Pero hay otro aspecto también. Parecido a la palabra rito es la palabra mito. Pero yo le puse aquí un signo de interrogación, los mitos. Porque hay gente que cree que estas narraciones que nosotros utilizamos dentro de nuestras celebraciones son fundamentalmente mitos. Entonces, yo voy a quitar la palabra mito porque la palabra mito tiene una connotación también despectiva y voy a poner más bien una palabra que es muy importante dentro de la vida sacramental y esa palabra es la palabra
narración. La palabra narración. Esa palabra narración nos va a servir para entender otra palabra, una palabra en griego que se llama anamnesis. Una anamnesis, ¿qué es? Anamnesis es recuerdo, es la memoria que se hace, y esa memoria se hace en forma de narración. Dentro de esta temporada de los sacramentos, no vamos a entrar en el tema de que si la Biblia es o no es verdad, porque ese tema ya lo tratamos en la temporada que tuvimos sobre Biblia. Nosotros ya tuvimos una serie de capítulos en Altablero donde hablamos sobre la Biblia y la verdad en la Biblia. O sea que no es ese el aspecto que me interesa ahora, sino me interesa que nos demos cuenta cómo dentro de cada sacramento siempre hay un aspecto narrativo, siempre hay un aspecto de anamnesis. Aún en las oraciones más sencillas hay siempre ese aspecto de recordatorio, ese aspecto de anamnesis. Observemos, por ejemplo, cómo al celebrar la Eucaristía siempre hacemos una anamnesis, siempre hacemos un recuerdo, y hasta llegar a las palabras mismas de Jesús en la institución de la Eucaristía, porque Él mismo, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo y se lo pasó diciendo, lo partió, se lo pasó diciendo: tomad y comed todos de él. Ese es un recuerdo, esa es una narración. Y qué hermoso que los sacramentos tengan ese aspecto narrativo, porque nuestra vida, queridos hermanos, nuestra vida también es historia, nuestra vida también es relato, nuestra vida también es narración. Y por eso cuando nos acercamos a la anamnesis, cuando nos acercamos a la narrativa sacramental, estamos trenzando nuestra vida con la vida de Dios. Estamos recibiendo el abrazo de Dios y lo estamos abrazando a Él para que nuestra historia se una a su providencia y podamos así gustar y ver qué bueno es el Señor. Que Él mismo nos bendiga y que podamos continuar en nuestro camino sacramental. Amén. Al tablero con Fray Nelson. Ser humano, ¿qué es el ser humano ante Dios? Pues bien, ahí vamos a hablar de las bases antropológicas, es decir, los sacramentos podemos explicarlos de esta manera. Son como caminos, son como canales que nos ayudan a entrar en el misterio de Dios, o que ayudan a que los bienes y bendiciones de Dios lleguen a nosotros. De eso es de lo que se trata. La palabra canal es demasiado física, es demasiado material, pero nos da una primera idea de lo que quiere decir este sacramento. Bueno, busquemos otras palabras. Y yo creo que la primera que tenemos que utilizar, nosotros somos como creyentes en nuestra condición de peregrinos en esta tierra. En este segundo capítulo, dentro de la sexta temporada de Sacramentos, vamos a hablar un poco de las bases antropológicas de la vida sacramental. Para quienes son seguidores de este programa del tablero, pues estoy seguro que la palabra antropología y la palabra antropológico no es una palabra que les vaya a asustar, porque de hecho nosotros tuvimos toda una temporada de antropología teológica, hablando de qué es el ser humano, anthropos, Al tablero con Fray Nelson. Uno de los grandes maestros de la fe cristiana es San Agustín. Agustín de Hipona lo llamamos, por aquella ciudad donde fue obispo este gran hombre. San Agustín vivió entre el siglo IV y el siglo V, y entre muchos bienes que trajo a la Iglesia, fue una primera comprensión bastante profunda de lo que significan los sacramentos. ¿Por qué nuestra Iglesia celebra la fe utilizando cosas tan humildes como el agua, como el aceite, como la sal? ¿Por qué son importantes?
¿Qué lugar tienen dentro de la vida de la iglesia? Esto lo explicó muy bien San Agustín, y hay 3 palabras que tienen que ver con su enseñanza y que son tema en este capítulo de Al Tablero: los símbolos, los ritos y las narraciones. Al Tablero con Fray Nelson Medina. Símbolos, ritos, narraciones. Bienvenidos amigos, estamos en la 6ª temporada de Al Tablero con Fray Nelson Medina. Es un gusto seguir recorriendo este camino de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Qué bueno separar estos minutos, separar este tiempo para profundizar y para saborear lo que es nuestra fe. La 6ª temporada la estamos dedicando a los sacramentos. Quizás el aspecto más visible, el más reconocible, el más tangible de nuestra vida cristiana, porque precisamente los sacramentos tienen que ver con aquello que se ve, se huele, se saborea, se toca. Los sacramentos son el aspecto más concreto de lo que